Acaba de ser el State of Play con todos los nuevos juegos y anuncios que se aproximan para PlayStation 5 este próximo año. Para quienes no sepan qué es esto, es un evento digital oficial donde Sony comunica las novedades de su ecosistema de juegos, que ha servido como un escaparate para revelar trailers de juegos exclusivos, adelantos de gameplay, anuncios de nuevos títulos, actualizaciones sobre desarrollos y noticias importantes. Aclarar que este es un evento menor a otros como lo sería el PlayStation Showcase, el cual sería el principal, y aunque en este tipo de eventos no haya noticias tan impactantes, sí que tenemos una que otra sorpresa y en este video te haré un resumen de ello. Para quienes no me conozcan, yo soy Radical Extra y en este canal te pondremos al día de todas las novedades del mundo de los videojuegos, por ello te recomiendo suscribirte para no perderte de ninguna novedad. Astro Bot tendrá un DLC gratuito y llegará muy pronto. Team Asobi inició con un anuncio importante: el primer DLC de Astro Bot está en camino y llegará en otoño de este año, o sea, en algún momento a partir de hoy y antes del 21 de diciembre. De acuerdo con la presentación oficial, Astro Bot verá la llegada de 5 nuevos niveles para hacer speedrun, los cuales estarán llenos de retos, plataformas y distintas maneras de interactuar y aprovechar la tecnología del DualSense. Por otra parte, se reveló que habrá 10 nuevos bots para rescatar y un par de ellos serán de Stellar Blade y Helldivers, dos juegos que anteriormente tuvieron demasiado éxito en PlayStation. Ghost of Tsushima tendrá secuela llamada Ghost of Yotei. La primera entrega sin duda fue un éxito que encantó a la crítica. Es por ello que los jugadores estaban pidiendo a gritos una secuela. Es por esto que presentaron el primer avance de su secuela y spin-off Ghost of Yotei, y con un cambio de género para su protagonista. Ahora, una Ronin llamada Atsu, que en Japón de 1603 se mueve como mínimo por los alrededores de Yotei. El juego llegará muy pronto, en 2025, y de momento no hay anuncios de novedades en el gameplay o en la forma de explorar el mundo respecto al original. Cabe mencionar que Ghost of Yotei solo está confirmado para PlayStation 5, teniendo en cuenta la estrategia multiplataforma de Sony, es muy probable que tengamos un lanzamiento en PC tiempo después de su estreno en consola. El Pokémon con armas llega a PlayStation. Palworld debutó como un exclusivo de Xbox y era cuestión de tiempo para que llegara a más consolas. Luego de una larga espera, fue confirmado para PlayStation en el State of Play, debutando esta misma semana, y los usuarios ya lo pueden descargar en la PlayStation Store. Ya puede jugarse en 68 países y regiones de todo el mundo, pero en Japón, que es sede de la compañía creadora, se quedó fuera el lanzamiento. Por supuesto, esto ha generado mucha especulación, como la idea de la versión de Palworld para PlayStation 5 en Japón se retrasó por el conflicto legal en el que está envuelto Pocket Pair con Nintendo, luego de que esta última decidiera demandarla precisamente en tierras niponas, a raíz de la infracción de patentes relacionadas con Pokémon. Horizon Zero Dawn tendrá una remasterización para PlayStation 5. Como puedes imaginar, se trata de un juego que aprovechará el poder de la consola de actual generación para ofrecer una mejor experiencia visual, así como otras características propias de la consola de Sony. Llegará oficialmente el 31 de octubre. Un detalle importante es que todos los jugadores que tengan Horizon Zero Dawn no tendrán que desembolsar el costo de un precio completo para conseguir la remasterización, ya que los jugadores podrán pagar $10 para conseguir esta versión con mejoras, y aunque no son tan significativas, sí se logra percibir. La mejor colaboración entre LEGO y PlayStation ya tiene fecha. Hablamos de LEGO Horizon Adventures, un nuevo spin-off de la franquicia de mundo abierto hecho para que jugadores de todas las edades lo puedan disfrutar en compañía. Se mostró como un juego de aventuras en el que exploraremos el mundo post-apocalíptico de Horizon, ambientado cientos de años en el futuro, lleno de vegetación, poblado por robots, dinosaurios, pero ahora todo realizado desde la perspectiva carismática de LEGO, con una campaña cooperativa para jugarla al completo con amigos o familia, donde tendrán la oportunidad de construir tu aldea, enfrentarte a poderosos enemigos, desbloquear atuendos, enfrentarse a jefes, ítems coleccionables y un montón más. Este está planeado para ser un juego multiplataforma desde su día de estreno. Esto quiere decir que podrá jugarse en PlayStation 5, PC y Nintendo Switch desde el día 1, debutando oficialmente el 14 de noviembre de este año. Uno de los juegos más esperados ya tiene fecha. Para los fanáticos de Capcom, esta es sin duda su mejor apuesta. Hablamos de Monster Hunter Wilds, la nueva entrega de su exitosa franquicia, un videojuego de acción RPG de caza de monstruos, entornos dinámicos en constante cambio, donde los jugadores toman el papel de un hunter personalizado que viaja a las tierras prohibidas, un terreno despoblado lleno de monstruos, para localizar un grupo de expedición desaparecido. Al igual que en los juegos anteriores de la serie, el hunter del jugador rastrea y lucha contra monstruos, ya sea capturándolos o destruyéndolos, de los cuales obtienes recompensas en forma de partes de monstruo y otros recursos, junto con otros ítems recolectados en el mundo del juego.
El jugador puede crear nuevas armaduras, armas, consumibles y otros equipos que le permitan luchar contra los monstruos más difíciles, y durante el State of Play se nos reveló que la fecha de lanzamiento será el próximo 28 de febrero del 2025, esto para plataformas de PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Juego de terror stop motion al estilo de Tim Burton. En los últimos años hemos visto que fascinan aquellas obras que en un inicio fueron infantiles hasta colindar más adelante con el terror. De esta forma se nos presenta The Mighty Walk, un aterrador proyecto hecho de arcilla y stop motion donde los jugadores controlarán a The One, un ser misterioso que es acompañado por una peculiar criatura candelabro llamada Potboy. Deberá aventurarse a través de un oscuro y peligroso mundo. La mecánica del juego combina la iluminación y la resolución de puzzles, ya que el candelabro será la única fuente de luz que te iluminará los caminos sombríos. Además, los escenarios y personajes han sido moldeados a mano, con arcilla antes de ser escaneados y convertidos en modelos 3D, lo que proporciona una hermosa estética de stop motion que recuerda a las películas de animación clásicas. Todavía no se ha confirmado la fecha, pero llegará a PlayStation 5, PC y PSVR 2. Sony muestra los juegos que tendrán mejoras en su nueva consola. Durante el evento de PlayStation, Mark Cerny, arquitecto de la PS5 Pro, destacó el poder que tendrá la nueva consola y el trabajo que se ha realizado para ofrecer un hardware a la altura de las expectativas de quien busca mayor poder y rendimiento de este tipo de sistemas, donde además presentó la lista actualizada de videojuegos que tendrá mejoras inmediatas al correr en PS5 Pro, entre los que están Final Fantasy VII Rebirth, Horizon Forbidden West, The Last of Us Parte 2 remasterizada, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Stellar Blade, Dragon's Dogma 2, Star Wars Jedi Survivor, entre un montononón más, y esperemos que la lista siga aumentando con el pasar de los meses. Sony revela nueva colección de DualSense y cubiertas de PS5, aprovechando el evento para mostrar la colección Chroma, la cual consta de cubiertas para la PS5 y nuevas ediciones del DualSense. Esta colección destaca por su propuesta de colores iridiscentes, o sea, que cambian el color dependiendo del ángulo desde el que se mire y también por la iluminación que tenga en ese momento. Estarán en preventa a partir del próximo 3 de octubre las piezas Chroma Pearl y Chroma Indigo, justo en la fecha en la que se lanza la PlayStation 5 Pro, mientras que el Teal hará lo propio en el 23 de enero del 2025. Nuevo juego combinación de Dark Souls y Death Stranding. Hablamos de Hell Is Us, un videojuego de acción y aventuras en tercera persona ambientado en un mundo post-apocalíptico de fantasía, que tiene lugar en un mundo devastado por la guerra civil, donde aflora la brutalidad, la violencia, pero también el sentido de pertenencia y familia. El avance mostró parte de la exploración en los escenarios, anticipó algunos acertijos y batallas contra criaturas, en lo que parece ser un choque dimensional. Señala que la esencia de este juego es la inmersión al máximo nivel, de ahí que no haya ningún tipo de pista, ayuda o siquiera camino que sea evidente para seguir, que llevaría hacia el siguiente punto en la historia o una solución a un problema. Esta interesante propuesta debutará en PC y PlayStation 5 en algún momento del 2025. Ahora, entre otras presentaciones menores que debes conocer están Dynasty Warriors Origins se lanzará en PlayStation 5 el 17 de enero del 2025, ambientado en la era de los tres reinos de la antigua China. Fantasian Neo Dimension, el nuevo JRPG de Hironobu Sakaguchi, llegará el 5 de diciembre del 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Nintendo Switch y PC. Dragon Age The Belward, próximo videojuego de rol desarrollado por BioWare y cuarto juego principal de la franquicia, se lanzará el 31 de octubre del 2024. Legacy of Kain Soul River 1 y 2 Remaster, con mejoras gráficas, llegará el 10 de diciembre para PS5, PS4 y posiblemente Xbox, PC y Nintendo Switch. Metro Awakening VR y Hitman World of Assassination llegarán a la realidad virtual, con ambos aprovechando la tecnología de PSVR 2 y sacando todo su potencial. Blumhouse, productora de cine, ahora debutará en los videojuegos con un título de estética retro, lanzándose el 22 de octubre del 2024. TMNT Shredder's Revenge, el nuevo DLC del juego de las Tortugas Ninja, recibirá personajes adicionales por $3,99 y una actualización gratuita musical. Sonic Foreshadows Generations recibirá contenido basado en la película de Sonic 3, con la voz de Keanu Reeves como Shadow y al mismo personaje jugable. Alan Wake 2 The Lake House presentará una nueva expansión centrada en el terror psicológico y llegará en octubre a PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS. Towers of Agastra, con influencia de Zelda Breath of the Wild, llegará en noviembre de 2024 en acceso anticipado para PlayStation 5. Stellar Blade tendrá una colaboración con Nier Automata, incluyendo la presencia de 2B, y añadirá un nuevo modo foto y 180 pistas musicales. Fortnite lanzará un mando DualSense de edición limitada
limitada a $84,99, disponible para reservar el 3 de octubre del 2024. Como te mencionamos aquí, este no es un evento principal, por lo tanto los anuncios no suelen ser de tanto peso, y en esta ocasión fueron más que todo remasterizaciones, algunos ports para la realidad virtual y la sorpresa de uno que otro juego nuevo que llegarán prontamente con alguna exclusividad, ya sea temporal o permanente, para la consola. Además, si te gustaría enterarte de algunos juegos gratuitos que puedes descargar tanto en PlayStation para seguirle la continuidad, además de otras plataformas, te estará apareciendo un video por aquí para que puedas darle clic e ir a verlo. Sin más, nos miramos aquí mismo.